Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Frontera. Este humilde pero simpático programa que tiene por objeto el buscar aspectos que son interesantes, culturales y, por qué no decirlo, a veces misteriosos, pero vistos desde la perspectiva penquista. De esto que es el Gran Concepción, pero también lo que lo rodea. Porque fíjense ustedes, queridos amigos, que he tenido la dicha, la fortuna, el agrado y el placer de escuchar muy buenos comentarios de personas que escuchan esto desde distintos lugares, como por ejemplo Carampangue. Así que saludos para Carampangue, para Arauco y para personas que también nos escuchan, no solamente nos ven. Hay personas que hacen repostería y que mientras cocinan escuchan el programa, así que cariñosos saludos para ellos y también los invitamos a dejar su like y también seguir a CC Radio, CC Play también, y a través de las redes sociales, todo lo que es el Instagram, mantenerse informado porque hay mucha información con relaciones a aspectos culturales de la ciudad, también recreativos, y la radio se la recomiendo, no es porque lo diga yo, tiene una música variada con información al instante. Y como vieron, no estoy solo, sino que todo lo contrario, muy bien acompañado, y por primera vez para mí es un agrado porque estoy con un verdadero apóstol de lo que es la cultura y el patrimonio de la ciudad. Me siento yo orgulloso de estar junto a Carlos León. Carlos, bienvenido, le doy la mano, es para mí un placer poder interactuar con usted y por sobre todo yo le agradezco de antemano esta pildorita que vamos a dejar aquí para la ciudad, porque hay muchos aspectos de nuestra ciudad que son desconocidos para las personas y que por lo menos para mí es muy atractivo de que se ponga en boga algo que tú haces hace muchos años y tal vez por desconocimiento las personas puedan tal vez desconocerlo, y en este caso vamos a hacer eso, mostrar que la ciudad es mucho más de lo que uno piensa y tiene aspectos culturales, históricos muy interesantes. Carlos, bienvenido, presentes. Muchas gracias, Paolo. Como ya lo mencionó, mi nombre es Carlos León Heredia, yo soy magíster en Historia y también de la Universidad de Concepción. Y trabajo actualmente en la Galería de la Historia de Concepción, este museo que seguramente muchos que nos están escuchando lo han visitado, el museo que está ahí en el Parque Ecuador. Y nosotros somos parte de la corporación SEMCO, que es una corporación de derecho privado, pero de propiedad municipal, que administra también el Cementerio General de Concepción, ¿cierto? Que seguramente algo has hablado de este espacio histórico, funerario de nuestra ciudad, y también la Biblioteca Municipal, un lugar protegido en el sector de Villanonguien, y este museo, ¿cierto?, que está en el Parque Ecuador. De alguna forma, nosotros, ¿cierto?, como es de propiedad municipal, tenemos, ¿cierto?, una cercanía con el municipio que obviamente aloja estas iniciativas aquí en el C3, donde estamos en este lugar también histórico, porque era el Cerro Gavilán. Así que estamos muy contentos de que nos hayas invitado al programa y esperamos poder compartir algunos conocimientos históricos y también te traje un regalo para comenzar, obviamente como todos invitados, trae un regalo y este es el libro Bicentenario Cementerio General de Concepción 1823-2023. Este libro pude escribir los textos del libro, pero es un trabajo corporativo donde se pone en valor todo el trabajo que se han hecho, podríamos decir, hace ya más de 10 años, de poner en valor el cementerio. De hecho, si recuerdan muchos, el cementerio se vio muy afectado con el terremoto del 2010 y desde allí es que se ha hecho todo un trabajo de hacer distintas iniciativas de parte de la corporación SEMCO, como trabajos de restauración, mantención, ¿cierto?, de las sepulturas, levantamiento, ¿cierto?, de los escombros, pero también trabajos de difusión histórica, de investigar, obviamente, pero también permitir que diferentes investigadores se acerquen al cementerio. De hecho, esa también es una de las invitaciones para quienes los ven. Hay muchas investigaciones que se han hecho desde la antropología, la sociología, la arquitectura, la historia, obviamente, tal, desde donde yo me acerqué. Y sin duda, este es un libro que en parte sintetiza el trabajo que se ha hecho en los 10 años. También contiene una breve historia del cementerio, incluso de los espacios funerarios anteriores que habían en el Concepción colonial, y también de todas las actividades que se hicieron para celebrar los 200 años del cementerio en el 2023. Así que
te lo regalo por aquí, Paolo. Sin duda, tú estuviste Sí. en algunas actividades, de hecho, has participado de los circuitos Efectivamente, patrimoniales. cuando se hizo el encuentro de la red iberoamericana de cementerios, que vinieron de Exactamente. distintos países a exponer acá, que fue muy interesante, muy bonito. Así que, Carlos, para que le demos dinamismo a esto, pregunta número uno, porque tú le hiciste mención, porque fíjate, como me pasó a mí, a muchas personas les debe pasar, yo en un momento fui a la Galería de la Historia porque no la conocía. Y de hecho yo tenía un concepto que yo creo que es el mismo que tenemos todos, que son muchas cosas que son muy antiguas como reliquias, pero no es tan así, también hay como pasado más cercano. Yo, por ejemplo, no tenía idea que existía una industria cerámica que tenía que ver relación con lota. Yo para mí era el losapinco, el típico plato huilo, que yo hasta el día de hoy almuerzo en ese plato, lo Ah, tengo. muy bien. Sí, me gusta, es que el tradicional, ese paisaje azuloso que tenían en las casas, pero no desconocía esto de lota y en la Galería de la Historia, ¿qué pueden encontrar las personas, el visitante en general? Por supuesto, te puedo comentar que Galería de la Historia es un museo que tiene más de 40 años. De hecho, en el 2023 también celebramos 40 años. Galería de la Historia se fundó en 1983 como una iniciativa municipal y por muchos años, en los años 80 y 90, las personas que la visitaron en su niñez incluso recordarán la sala de dioramas, que por mucho tiempo la sala de dioramas fue como el fuerte de la galería, ¿cierto? Estos trabajos del artista Rodolfo Gutiérrez Serrituc, quien sigue vigente hasta el día de hoy y ha hecho más de 100 dioramas en nuestro país. Pero sin duda que este trabajo que ponía en valor la historia de Concepción. Pero después del pasar de los años, aproximadamente del año 2014 a la fecha, Galería se ha bastante dinamizado. De hecho, en el segundo piso, donde se hacían anteriormente exposiciones temporales, como exposiciones fotográficas, de arte, se habilitó esta colección que tú mencionabas, Paolo, que es la colección Cerámica Regional del Biobío. ¿Cómo llegó a existir esta colección? Parte importante fue la donación que realizó la coleccionista privada Gloria Herrera Merino, quien ella decidió entregar por gran parte de su colección privada de cerámica de Lota. Y ahí pasamos a hablar un poco de esta historia de esta fábrica, porque sin duda hoy día no está en funcionamiento y por eso es que a veces las personas, por lo menos que no son de la zona del carbón, a veces no lo conocen muy bien esta historia. Y lo cierto es que en los inicios de la formación de la zona del carbón, cuando el señor Cauciño, ¿cierto?, se encontraba en el proceso de construcción de las minas del carbón. Recuerden que las minas del carbón, para quienes han ido, ¿cierto?, al Chiflón del Diablo o han visitado o han leído, si siquiera sabemos que están debajo, ¿cierto?, del manto marino, prácticamente debajo del mar. Se extienden largamente estas minas, porque obviamente los mantos carboníferos están allí. Sin duda, al hacer ese proceso, se encontraron con la arcilla refractaria, un material del cual se utilizó para transformarlo en ladrillo refractario. De hecho, el señor Cauciño, Matías Cauciño, tuvo la idea de hacer una fábrica de ladrillos refractarios para que desde allí las fundiciones, podríamos decir, del norte, compraran estos ladrillos para sus hornos y de esa forma se armaran fundiciones y necesitaran carbón para echar. Entonces era toda una especie de ciclo económico que quería generar. No obstante, no le fue muy bien en ello y esta fábrica duró varios años, pero también comenzó a producir cañerías y jarrones, porque de las cañerías para el agua comenzaron a hacer cierto mobiliario público como jarrones. Pero sin duda esta fábrica tomó mayor dinamismo en la década de 1920, cuando se conforma la fábrica de cerámica de Lota. Y es una fábrica que comienza a producir piezas de cerámica decorativa y utilitaria. Recordemos que antes, ¿cierto? La cerámica era como lo que todos los objetos de los utensilios eran mayormente de cerámica, de vidrio, o sea, no existía el plástico. Y de greda también, las personas comían en platos de greda. Por consiguiente, había un mercado. Esta fábrica funcionó hasta 1951. Trabajaron muchas mujeres de la zona del carbón. O sea, Nosotros ¿quedará todavía algunas personas vivas que hayan trabajado en eso? Exacto. Bueno, nosotros alcanzamos a entrevistar a la señora Oda Novoa, quien era una de las últimas operarias de la fábrica. Ella pintaba en la sección de decorado. Y por eso es que estas piezas que se pintaron a mano, imagínate todo lo que el trabajo de pintar a mano estas piezas en largos mesones, en jornadas diarias, y el día de hoy son parte, podríamos decir, del patrimonio industrial de nuestra zona, y la coleccionista Gloria Herrera quiso entregarlo al museo para que hoy día las generaciones que no conocieron esta fábrica, que no han visto estas piezas, puedan verla. Así es.
Voy a hacer el llamado para las personas que no conozcan la Galería de la Historia, ir, porque de repente uno explicarlo de esta forma tal vez cuesta imaginarlo, pero yo cuando lo vi me llamó mucho la atención porque hay imágenes, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos. Entonces Claro. como que acerca a otro tipo de público, no solamente unas personas que podemos conocer la historia clásica, de recordarnos del clásico de los 70 de Disney, y ahora están, por ejemplo, todo esto que son los remakes, donde aparecen las películas nuevas con una visión contemporánea y acercarlo. Y además que es súper caro, ¿sabes? Que yo cuando conocí esto en la Galería de la Historia, busqué típico grupo de Facebook y hay algunos grupos donde estas piezas son muy bien evaluadas, son difíciles de encontrar Exacto. y guardan relación con nosotros, con lo nuestro y con la historia de la ciudad. Exactamente. De hecho, recomendar allí algunos libros que se han publicado el año, justamente hace, claro, me parece que el año pasado, se presentó el libro del investigador lotino Héctor Uribe Ulloa, quien también ha investigado fuertemente esta historia que te estoy comentando y ha dado con todos los detalles de la formación de estas piezas, de las técnicas con las que se utilizaba la pintura, finalmente también de los artistas que trabajaron allí para la fábrica de cerámica de Lota, entre otros, por ejemplo, Eugenio Brito, quien trabajó en la fábrica de cerámica de Lota, asesorando diseños, pintando, trabajando allí de la mano con los ceramistas. ¿Cuál es la pieza, tú que estás siempre ahí en la Galería de Historia, tu pieza favorita? Porque uno siempre tiene algo, un chiche favorito. ¿Cuál es la que a ti más te llama la atención? Desde tu punto de vista, no sé si histórico o en este caso como más por el color, por lo llamativo. ¿Cuál es tu Claro, pieza bueno, favorita? es difícil porque sin duda hay muchas piezas. A mí la verdad que me toca hacer el trabajo de mantener como el registro de las colecciones, de recibir estas piezas. Recientemente, por ejemplo, recibimos una pieza que hay personas que la miran y saben para qué servía, pero otras no lo saben, que es una cortadora de fiambre manual. Una cortadora manual de fiambre. Esto lo recibimos de una familia que tenía un emporio en San Pedro de la Paz y sin duda vio, porque tenemos al frente de la colección de cerámica, tenemos la colección de Bio Bio, Cultura y Sociedad, donde hay diferentes piezas de oficios, incluso algunos recientes, algunos que desaparecieron y otros que siguen existiendo, pero se han transformado los materiales. Ahí tenemos, por ejemplo, teléfonos de inicios de 1900, tenemos también piezas de una peluquería en Talcahuano. Incluso la colección termina con unos VHS y unos Betamax, porque hoy día hay niños que no conocieron Claro. los VHS, Ni los cassettes ni tampoco. los cassettes, ni los disquetes, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la tecnología va avanzando en ese sentido. Y sin duda, bueno, esa colección me gusta mucho. También al frente hay lo que es la reproducción de un buzo escafandra, que ahora estamos trabajando y preparando una especie de puesta en valor de esta colección, así que prontamente se vienen cosas nuevas en Galería de la Hay Historia. que invitar a las personas. Mira, te voy a Sí. hacer una pregunta, te la voy a dejar la pregunta hecha, porque antes yo te voy a decir cuál es mi pieza favorita. Allí hay muchas que me llaman la atención, me gustan esto de los colores de la cerámica de Lota, pero también hay una parte que tiene que ver con la indumentaria mapuche y algunas piedras. Exacto. Fíjate que hay ahí dentro de la Galería de la Historia las que se llaman las Tukikura, que en esta Exacto. imagen de Lautaro aparece él con estas piedras que son de poder. Y a mí me gusta mucho la mitología, yo no sé si tú sabes dentro de este aspecto que tiene que ver más con lo mágico, que estas piedras, aparte de ser un símbolo de estatus, de poder como político, también tenían algo que ver con la magia, con esto que es de la cosmovisión de los pueblos originarios. Fíjate que no sé si sabes, pero te lo dejo así como de regalo si alguna vez quiere complementar. Esas piedras también las ponían bajo la cabecera. Las ponían ellos para dormir, porque esta piedra no solamente te daba el estatus político de rango, sino que también te entregaban información a través de los sueños. Ellos, por ejemplo, si iban a ir a alguna batalla o tenían que hacer alguna negociación con otros toquis, con otros caciques, le pedían consejos a esas piedras. Y no solamente eso, también se utilizaban como prosperidad enterrándolas, casi como un cultivo. Lo hacían donde estaban, por ejemplo, sus animales, su ganado, donde ellos tenían, ahí la enterraban. Y eso hacía que, según lo que ellos creían o pensaban, que tuvieran mucha prosperidad y había que alimentarlas. Había que alimentarlas como siempre tiene que ver con esto de ya un poco más paranormal, por así decirlo, de la cultura mapuche, se alimentaban con sangre. Y esa sangre le daba el poder a la tierra, que era la mapu, y ese hacía prosperar a todo lo que era el ganado. Y eso lo aprendí en el Museo de las Piedras que hay, que está en Cañete, donde está toda esta historia, y se hizo en este caso una convención donde fueron muchos toquis, muchas machis, y le daban distintos nombres, pero todos convergían en eso,
así que también es la parte viva, porque ellos tienen esa dualidad de que lo que existe en este plano existe en otro y tienen otras propiedades. Así que esa es mi pieza favorita. Y se me olvidó hacerte la pregunta, acercando todo este concepto que tú dijiste que había de interpretación y también nombrando lo arquitectónico, vámonos para el lado del cementerio, que es un lado que tú conoces muy bien, lo conoces muy bien de noche. Hay personas que tienen temor del cementerio en la noche y es un lugar totalmente tranquilo, de hecho, donde menos peligro corre es en el cementerio en la noche. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Porque me recordé, yo aquí conozco todos los circuitos, que son muchos, no, ahora me faltan los nuevos. Le faltan los nuevos. Correcto. Había una leyenda cuando yo llegué acá a Concepción, que ya lleva un par de décadas, que decían que en el cementerio de Concepción había una novia embalsamada y que por las noches salía a aterrorizar a las personas, que es lo clásico que se hace en todos los cementerios. Pero yo conocí de tu voz, sin profundizar en la historia, porque llama mucho la atención ese sepulcro, porque tiene una forma no convencional, yo no la he visto en ninguna parte. Y tú comentaste que era porque esa familia estaba relacionada a uno de los oficios. Como mencionaste esta laminadora, esta fiambrera, me acordé de eso. ¿Puedes mencionar como brevemente a qué se parece eso? Y lo extraño que hay dentro, ¿por qué las personas tienen esa creencia de que hay una novia embalsamada ahí? Bueno, sin duda, así como tú te encontraste con ese relato popular, yo también me encontré con ese relato. De hecho, yo originalmente soy de Los Ángeles y llegué aquí como en el 2012. Y sin duda, cuando comencé a investigar el cementerio, también me habían contado eso. Y en esa años atrás también, desde el mismo equipo del cementerio, me comentaban que igual ellos conocieron a la familia. Y esto para contextualizar a las personas que no nos están escuchando. Esta sepultura se encuentra frente a la Plaza Corina Vargas, que es una plaza, podríamos decir, en el sector más contemporáneo del cementerio. Para quienes no han ido al cementerio, el cementerio es muy grande, tiene cerca de 25 hectáreas y es uno, de hecho, de los más grandes y antiguos del sur de Chile. Y por consiguiente está como seccionado, hay unas partes bastante lejanas a otras. Y en esta parte más nueva, más contemporánea, está la Plaza Corina Vargas, que se le colocó así por la primera mujer en Latinoamérica que llegó a tener este cargo de decano en una universidad, que fue Corina Vargas, y está sepultada también en el cementerio. Y frente a esta plaza está un mausoleo que, si uno lo mira, parece una especie de reloj de arena, porque tiene una forma de reloj de arena y alrededor varias especies como de pilotes de fierro alrededor. Es como una estructura cilíndrica. Es cilíndrica, claro. Y esto es, aunque nos parezca algo bastante postmoderno, es algo bastante más de la arquitectura moderna. Y bueno, este mausoleo tiene una especie de cripta abajo, es decir, tiene un subsuelo y una parte, podríamos decir, superior. Sin duda que en la parte superior lo que se ve es una especie como de altar de mármol negro. Y claro, desde lejos las personas comenzaron a especular a raíz de lo que veían ahí, que había una novia, ¿cierto?, embalsamada dentro de este huevo de mármol negro, pero sin duda no era tal cosa. De hecho, después me comentaron el equipo que conversó con la familia, en esa oportunidad incluso hasta había una antropóloga que conversaron con la familia, y la familia Claramunt, que es la familia dueña del mausoleo, llegó a tener un oficio de una casa de repostería. Entonces ellos trataron de representar como una forma de una torta prácticamente en la sepultura. Tenía esta forma exacta como aspecto cilíndrico y también los pilotes que representan una especie como de velas, por así decirlo, de una torta. Que rodean la torta, claro. Técnicamente eso que uno... Exacto. Y es difícil de asemejarlo, representaría una torta, pero adentro... Y adentro lo que justamente las sepulturas están como debajo, en el sector como de la cripta. Para quienes no lo saben, una cripta es una construcción subterránea. Y de hecho, no sé si te acuerdas antes que los famosos cuentos de la cripta, ¿cierto?, que existían antes, pero sin duda a nivel arquitectónico es cuando se construye debajo. Hay muchos mausoleos que tienen cripta, a otros no lo tienen. De hecho, existe en la catedral, ¿cierto?, la cripta de la catedral, porque hay que descender por una escalera hacia un subsuelo y es justamente en el subterráneo donde están ahí depositados los nichos hacia un costado y hacia otro. Entonces, claro, aquí me comentaban de que efectivamente no están las personas arriba, de hecho ahí dentro de ese mármol negro no hay nadie. Entonces, sino ahí no hay nadie. Exactamente. Las personas más jóvenes en realidad es como estas cápsulas donde venían los Saiyajin, pero más ovaladas, como claro, un huevo de chocolate que está ahí
Claro. Como una especie de Bueno, el de mármol estatua, negro digamos. es uno de los mármoles más costosos que el mármol blanco, de hecho eso hay que decirlo. El mármol es un material que no se produce acá en Chile, se tiene que importar, por lo tanto todos los trabajos de mármol del cementerio son esfuerzos de cada familia particular en tener ahí un trabajo de mármol. Por eso es que también en el cementerio tenemos muchos ángeles de cemento que se hacían de una forma, podríamos decir, en serie. Y de esa forma la familia tenía un angelito en su tumba y a veces se hacían con moldes de yeso sobre los ángeles de mármol antiguo y ahí lo podían replicar, ¿cierto?, el trabajo de los oficios de los marmolistas. Pero sí, efectivamente se creó una especie de relato, eh, Que perdura hasta el claro, día. que Siempre perdura, sí. está ese pensamiento mágico de que pueden pasar cosas negativas. Y ahora que entramos de Exactamente. plano en lo que es Pero como... sin duda eso es lo histórico para aclarar Sí. que no existe Sí. tal cosa. Igual lo vamos a hacer mención en el cementerio. Cuando tú llegas hay algunas placas que tienen código QR. Ahora que hay muchas personas jóvenes o niños que pueden hacer un circuito autoguiado y Efectivamente. ahí ir conociendo la historia, que es más fácil. Carlos, como ya nos metimos de pleno en esto de que es la cultura funeraria, Ujú. hay distintas formas de... En este caso no corresponde la palabra inhumación porque, mira, justamente ahora está pasando una situación que es lamentable de unos pescadores desaparecidos y nosotros acá en la zona, en distintos lugares, comúnmente se llaman cementerios simbólicos. En Talcahuano yo conozco algunos que es donde están estos, como estas crucecitas, como esta especie de animitas, por así decir, pero que ahí no hay nadie sepultado, porque no logran encontrar o recuperar los cuerpos. Eso se llaman los cenotafios, ¿cierto? Efectivamente, a nivel bueno, internacional existen en otros cementerios lo que se llaman los cenotafios, que es cuando, si nos remontamos al siglo XIX, recordemos que antes muchos accidentes ocurrían en los barcos, no podían traer los restos de la persona, entonces, ¿qué es lo que hacían la familia que estaba como en el lugar donde ellos vivían? Armaban un cenotafio, por así decirlo, que era como una sepultura sin los restos de la persona. Entonces, esto en distintas culturas, incluso de la época antigua, también se utilizaba el concepto de los cenotafios. De hecho, recordemos que cuando fallecía un rey, en otros sectores del reino también le hacían una especie como de catafalco o de recuerdo del funeral, ¿cierto?, que falleció el rey. Pero no es que estuvieran ahí los restos del rey. Y sin duda esto, bueno, si lo trasladamos aquí a Latinoamérica, también los pueblos originarios han tenido sus formas de enfrentarse a esto. De hecho, bueno, se han hecho varios estudios, tanto antropológicos, arquitectónicos, sobre los cementerios simbólicos. Hay un libro de Berta Sieverts con Víctor Farías, hay otro de Camila Martorell, y sin duda han dado que hay una especie se plasma la cosmovisión de los pescadores en estos espacios. Y curiosamente estos cementerios simbólicos están aquí en el Golfo de Arauco y se manifiestan de una forma muy distinta en otros lugares de Chile. Pareciera que es en este sector del Golfo de Arauco donde los pescadores comenzaron a armar estos cenotafios en espacios generalmente mirando al mar, mirando, ¿cierto?, el mar y con un funeral simbólico. De hecho, cuando fallece o sea, cuando se pierde el pescador en el mar, la familia en algún momento sigue buscando obviamente al pescador, eso, la búsqueda continúa paralelamente y se realiza esta especie de velorio simbólico donde también hay una especie de urna con restos, o sea, no con vestuario, podríamos decir, objetos representativos de la persona, Del difunto. del difunto, y se arma una especie de urna pequeña y finalmente se sepulta, ¿cierto?, en este cementerio simbólico. Eh, Eso es algo bastante propio de nuestra cultura funeraria de la zona, hay que decirlo. En este caso sería correcto, no, tú corrígeme si me equivoco, entonces un cenotafio sería como una tumba simbólica. En este caso acá en el cementerio de Concepción hay distintos tipos de sepultaciones, pero sería correcto, por ejemplo, hay lo que se llama la hagiografía, que es el estudio de los santos o de las almas o de las animitas populares. Acá en Concepción es muy conocido lo que es Petronila Neira, pero también está una que es la de Malvinita, que ella no murió acá en Concepción, ella era de San Bernardo en Santiago. Entonces, ¿sería apropiado a esto llamarlo cenotafio o qué tipo de... Yo creo ¿Cómo que ahí hay podría un llamar? caso diferente a nivel funerario porque primero
el cenotafio tiene que construirse, obviamente, cuando o sea, se hace en el momento como de la muerte, como falleció la persona, entonces las personas participan de un duelo, de un sobrecogimiento, eh, y obviamente el cenotafio es como nosotros estamos acá, no tenemos los restos de la persona, pero hacemos el cenotafio. Esto yo lo he visto en el cementerio Presbítero Maestro de Lima, por ejemplo, así se decía en el siglo XIX. Pero en este caso de Malvinita se construyó posteriormente a la muerte de ella, o sea, no en el mismo momento, y cuando ya se comienza a formar un fenómeno de religiosidad popular, se hizo acá una especie como de ermita o de sede de la animita original que está en el cementerio de San Bernardo. Las personas que creían en ella aquí en Concepción le construyeron en el cementerio una especie de ermita a Malvina Araya, que jamás estuvo en Concepción. Entonces, hay algo interesante porque tiene que ver cómo la religiosidad popular viaja, se traslada, y aquí tenemos un espacio que el cementerio hasta el día de hoy lo ha respetado, ¿cierto? Que está en la parte más contemporánea. Para quienes no lo conocen, está al lado del memorial de los detenidos desaparecidos, está la animita de Malvina Araya. Y para los que no lo conocen también, recordar si es que no se ha entendido muy bien que existen circuitos que son en el cementerio. Algunos son en la tarde, otros son de noche, y en alguno de esos circuitos se pasa por ahí, porque en este caso Malvinita era de San Bernardo, una niña de 14 años que lamentablemente su deceso fue trágico en el sentido de que agonizó por 3 días, que fue su padre, fue acusado de quemarla, porque eso fue lo que a ella le pasó. Y producto del testimonio de una monja que la atendía en el hospital donde ella estaba, claro, San Bernardo. La niña, su propia voz logró dar a entender que estaba limpiando su uniforme, que era una costumbre antigua. Mi abuelita antiguamente lo hacía, que era limpiar la ropa con parafina, y se encendió con un anafre. Entonces, lamentablemente, tuvo ese deceso, agonizó por 3 días y se convirtió, como popularmente la llamaban, la abogada de los pobres. La abogada de los Y también pobres. tuvo como pugilato con la iglesia, porque después habían prohibido la procesión que estaban haciendo porque se provocaron incendios en el cementerio, porque eran centenares de velas. Velas que se colocaban ahí. Así que no es la única animita que está, por así decirlo, porque nosotros tenemos una animita acá en nuestra ciudad que es patrimonio. ¿Nos podrías tú comentar brevemente quién es? Claro, por supuesto. Bueno, Petronila Neira, Petrona del Carmen Neira Bustos, fue una costurera. Primero hay que mencionar a modo humano, obviamente, de la persona, de la zona de Coronel, según los estudios que se han hecho. Hay varios trabajos que se han hecho sobre Petronila, porque sin duda que ha llamado mucho la atención a los historiadores. Hay trabajos ahí de Alejandro Mijoilovich, pero también de Rubén Elgueta, y sin duda es un caso de una mujer que fue asesinada como por su pareja en aquel entonces, Arturo Retamal, y Pedro Carrillo, que era amigo de su pareja, en 1910. Y eso es lo más impresionante, que ya han pasado más de 100 años y aún así esta historia sigue contándose, pasando de boca en boca, haciendo un relato. Y bueno, según los estudios que se hicieron, efectivamente ella se trasladó a vivir acá a Concepción, en el sector de calle Las Heras, en un conventillo. De hecho, aquí estamos cerca de donde vivía Petronila. Recordemos que estos sectores eran periféricos por muchos años. La ciudad llegaba como hasta el sector de calle Carrera, y para acá era como la periferia urbana. Entonces ella se ganaba la vida con distintos oficios. Eso es algo que igual de alguna forma identificó a otras mujeres que creyeron en Petronila, porque en la época Petronila hacía otros oficios como lavar la ropa, ser costurera. Entonces ella se ganaba la vida de forma como independiente, podríamos decir. Y ocurrió, ¿cierto?, este femicidio, asesinato, donde habría luego de haberla atacado prácticamente estas dos personas, arrojaron su cuerpo a la Laguna Redonda, metiéndolo dentro de un saco con piedras para que no saliera a flote de la laguna. Y el primer milagro que se le atribuye a Petronila es que salió, ¿cierto?, a flote los 2 pies, y finalmente las lavanderas que lavaban ropa en aquellas lagunas, en aquella laguna, dieron el aviso y se llevó esto a la policía, y ahí ya entró a transformarse en un caso policial. De hecho, se llamó El crimen de la Laguna Redonda. Muy mediático. Es muy mediático, esto está en el diario El Sur. Y finalmente, después de su muerte,
y después de que se dio, ¿cierto?, con la información de Arturo Netamar y Pedro Carrillo, ya que su prima Margarita Burboa sabía un poco de esta historia y no descansó hasta hacer justicia, se comienza esta devoción popular primero en la laguna, en una nimita, y luego se traslada al cementerio, la cual al día de hoy tiene un perímetro bastante claro. Entonces eso fue lo que fue determinante a la hora de que la misma corporación, ¿cierto?, presentó un informe al Consejo de Monumentos Nacionales, y efectivamente el Consejo aprobó de que Petronila fuera declarada Monumento Histórico Nacional, y es la primera nimita en nuestro país que tiene esta categoría. Está investigando. Sí. Es interesante señalarlo, y es parte de la devoción popular, porque claro, se le pedían muchas mandas y se dicen que es muy cobradora también, así que exactamente. Hay que tener cuidado, si Esa no, devoción todavía continúa, Paolo, y por eso es que lo interesante de esta declaratoria es que respeta esta devoción, porque sin duda que la devoción hace que el espacio sea bastante dinámico. La gente lleva flores todos los días, cambia las flores, saca cosas, y por mucho tiempo el concepto de patrimonio declarado se entendió como algo inamovible, intocable, que no podía ser, cierto, alterado, pero sin duda esto viene a cambiar un poquito ese concepto. Y yo creo que a través del tiempo ha ido como cobrando más vida, porque yo incluso le he visto como representaciones artísticas y teatrales, no solamente en el cementerio, sino que también en la plaza, hay canciones. Claro, sin duda hay que mencionarlo allí, es la compañía Teatro de Masas, dirigida por Pablo Villablanca. En su momento, desde el año 2003 hasta la fecha, ha realizado la obra de teatro Petronila. Esta obra comúnmente a veces se presenta en el Teatro, ¿cierto?, Bio Bio, pero por muchos años se realizaba una caravana que partía de la Laguna Redonda y terminaba en la Sepultura, y se hacía después una obra de teatro en el atrio del cementerio. De hecho, cuando se cumplieron los 200 años del cementerio, también el puntapié inicial fue con esa obra de teatro. Excelente. Bueno, y como para finalizar este episodio, volver a invitarlo. Si alguien se imagina esta historia que nosotros estamos mencionando acá, imagínense en la noche estar paseando por el cementerio y de atrás de este sepulcro, de atrás, aparezca en cuerpo presente, porque es una obra teatral, aparece la propia Petronila Neira a contar este drama que vivió, a contar su historia, lo que padeció, y también advertirle que no le estén pidiendo cosas que no sea uno capaz de pagarlas, porque puede presentarse en tu casa y agarrarte algo y se te va a desaparecer, y según dicen puede aparecer ahí en el cementerio, porque es muy cobrador. Así que para mí ha sido un agrado y un placer compartir en este episodio junto a Carlos, que le digo, tengo un gran respeto y un gran cariño por el trabajo que hace, que es acercar a la comunidad todo lo que es la cultura y el patrimonio, y también, ¿por qué no decirlo?, va a ser invitado en el próximo episodio, donde vamos a profundizar aún más en aspectos que tal vez a uno se le pasan de largo. A veces uno está tan ensimismado en avanzar hacia adelante que no mira que al costado puede haber alguna cosa que quiera decir algo que uno no se imagina. Así que, quisiera, Carlos, muchas gracias. Te despido y los micrófonos son suyos para que cierre como quiera. Muy agradecido. Bueno, solo mencionar, ¿cierto?, a quienes nos están viendo y escuchando, que el Cementerio General de Concepción realiza una temporada estival de circuitos que comienza en septiembre y termina en marzo de todos los años. Actualmente estamos en una especie de receso, pero volveremos para el Día de los Patrimonios, así que lo esperamos allí para que nos acompañen en los recorridos que se van a realizar para ese fin de semana del Día de los Patrimonios, que ya está avisado, es creo que el 25 y 26 de mayo, 24-25, y ahí estaremos con algunos circuitos patrimoniales, tanto nocturnos como diurnos, para que estén atentos al Instagram del Cementerio General de Concepción, Cementerio GRAL Conce. Y también nuevamente invitarles a que visiten la Galería de la Historia de Concepción, que está abierta desde martes a domingo en horario de 10 a 19 horas. Es un espacio completamente gratuito. Se pueden realizar visitas guiadas, pueden solicitarlo a través de las redes y los canales oficiales del museo, y de esa forma poder realizar también una visita con tu familia, grupo organizado, a veces puede ser el colegio, ¿cierto? Hacemos distintas actividades de mediación en el museo. Así que muchas gracias por la invitación y que puedan seguirnos también en nuestras redes. Efectivamente. Es más, te voy a pedir por favor que vuelvas a repetir el Instagram, porque delante lo mencionamos. Y en la Catedral de Concepción hay una cripta, entonces muy pocas personas la conocerán,
y creo que es el único día en el año donde uno puede conocerla si se inscribe, si sigue, en este caso, el Instagram de la Corporación SEMCO, de Cementerio de Concepción, para mantenerse informado. Es el Día de los Patrimonios. Y ahí, no sé, Carlos, si tú me corriges brevemente, creo que se dice, por lo menos popularmente, de que la iglesia, o sea, la catedral la habrían construido al revés, porque esas criptas deberían estar bajo el altar. Existe como eso, no sé si será mito o no. Y también, cuando vayan y visiten el cementerio, van a conocer una persona que hay una calle que se llama Hipólito Salas, que él está ahí, y que dice que este señor era muy severo con la gente que era buena para el copetín, como se dice popularmente. Así que, Sí. ahí, por favor, repite el Instagram de Sí, nuevo y pues, corrígeme si me equivoco. claro, sí, bueno, el Instagram del cementerio es cementerio GRAL Conce. Galería de la Historia es Galería de Historia Concepción, para que también nos sigas en redes sociales. Y Facebook también, ¿cierto? Tiene el cementerio es Cementerio y Crematorio de Concepción. Y bueno, también invitarlos a que sigan la página Patrimonio Cementerio Concepción Patrimonial. Es una página especial sobre el patrimonio funerario del cementerio. Ahí están todas las publicaciones que se han hecho del cementerio, se pueden descargar. Están también en la página del Archivo Histórico de Concepción. Y además hay fuentes documentales y fotografías antiguas, noticias de lo que se están, de las actividades patrimoniales que se están realizando. Y bueno, para responder un poco a la consulta, estimado Paola, que seguramente tú recuerdas que fuiste al recorrido de la plaza al parque. Bueno, este es un recorrido que realizamos en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con la Dirección de Cultura. Ahí quien nos ha acompañado arduamente es Natalia Baeza, y el académico también de la facultad es Gonzalo Ortega, con quienes realizamos este recorrido. Gracias a su gestión es que hemos podido realizar esta visita a la cripta de la catedral, ¿cierto? A veces, con todas las autorizaciones respectivas, y esperamos que se pueda volver a repetir esta ruta patrimonial más adelante, ¿cierto? Si es que se vuelva a repetir, lo informaremos en las redes oficiales de la Galería de la Historia. Excelente. Bueno, y eso ha sido todo, y los esperamos en el próximo episodio nuevamente con Carlos, para profundizar en lo que le decía, en unos temas que son muy difíciles de ver a simple vista, pero estaremos con el experto. Así que hasta la próxima, amigos.